Hola a todos, ¿qué tal? Los saludo este viernes 13 de octubre de 2023. Estamos en un día maldito, el viernes 13. Bueno, día maldito sobre todo en países anglosajones, en países latinos o en Hispanoamérica. Es sobre todo el martes 13. Pero bueno, ya estamos en octubre, ya estamos en el mes donde viene el Halloween, donde viene el Día de Brujas, y aquí en México apenas un par de días después, el 2 de noviembre, viene pues el Día de Muertos. Entonces, siendo un mes generalmente dedicado al terror, pues les voy a hacer las recomendaciones de tres verdaderamente magníficas obras de terror, de tres libros de terror muy interesantes, verdaderamente apasionantes. Dos de ellos están aquí en diferentes versiones, en diferentes ediciones. Ahorita les voy a decir cuáles son, pero vamos a empezar con el que es el más tranquilo, digamos que es el más tranquilo y también el más antiguo de ellos, que es La leyenda de Sleepy Hollow, también conocido como La leyenda del jinete sin cabeza, de el autor estadounidense Washington Irving. Si no han leído esta obra la van a amar, ¿eh? Es un libro excelente, y sobre todo la gente conoce la leyenda de Sleepy Hollow, la leyenda del jinete sin cabeza, por culpa de esa también maravillosa película animada de Walt Disney, de la leyenda de Sleepy Hollow, que así se llama igual que el libro, que hizo Disney en 1949, que, bueno, pues, traumó a tantos niños y ha traumado tantos niños de tantas generaciones desde que se estrenó en el 49. Es una caricatura muy bien hecha, se las recomiendo al 100%. De hecho, probablemente ustedes serán admiradores de esa caricatura y la conocerán muy probablemente. En inglés, que el narrador es muy importante en esa caricatura de Disney, es el famosísimo Bing Crosby, que pues, era toda una institución como actor y sobre todo como cantante en los Estados Unidos, y que en Latinoamérica el doblaje lo hizo también un actor importantísimo, un actor mexicano, por cierto, que era Germán Valdés Tintán. Tintán, que pues, es conocidísimo por sus películas, un muy buen actor, sobre todo pues, era un actor cómico, y él trabajó como locutor hasta donde yo sé, y entonces hace un magnífico trabajo de doblaje en la caricatura. Cuando fue mi niñez, cada fin de semana, cuando se acercaba Halloween y Día de Muertos, se pasaba en la televisión, en Canal 5, se pasaban varias caricaturas que año con año eran las mismas, y entre ellas estaba la de la leyenda de Sleepy Hollow. Yo me acuerdo que cómo me daba miedo esa caricatura, pero también cómo era fascinante. Me acuerdo que el momento de mayor tensión, de más pavor, era cuando al final de la caricatura el jinete sin cabeza, cuando Ichabod Crane lograba pasar el puente y el jinete sin cabeza le arrojaba una calabaza en llamas, como la calabaza cubría toda la televisión, y eso era un momento verdaderamente atemorizante. Y también cuando estaban en la persecución, cuando el jinete sin cabeza da un salto junto con su caballo, un salto enorme y cubre por un momento la luna. Ese momento también es espantoso, pero al mismo tiempo súper memorable. Entonces es inevitable que cuando uno está leyendo la obra original de Washington Irving, al mismo tiempo estás imaginando a todos los personajes tal y como los ves, como los viste, como los conociste en esa caricatura tan magnífica. Bueno, pues les recomiendo entonces muchísimo el libro de La leyenda de Sleepy Hollow. Es un libro que generalmente se encuentra la historia del jinete sin cabeza, más otras historias más, como Rip Van Winkle, que es otra historia que en Estados Unidos es conocidísima. Pues ese libro les va a encantar, les va a fascinar de verdad. Las descripciones son maravillosas, pero a ver, ¿qué tipo de descripciones hace el autor? Washington Irving, él vivió entre el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. De hecho, la fecha de la muerte de Washington Irving, a mí se me grabó desde hace mucho tiempo, porque él murió en 1859, el mismo año, mediados del siglo XIX,
cuando Darwin publicó El origen de las especies. Así luego se me graban los detalles. Pero sí vivió en una buena parte, en el último cuarto, creo que del siglo XIX. Creo que nació, me parece que en 1873, murió en 1783, murió en 1859. Entonces, él hace unas descripciones de Nueva York, de los alrededores del río Hudson, que se te quedan mucho, muy vívidas, se te quedan mucho en la memoria conforme tú vas leyendo los alrededores del río Hudson, el Tappan Zee, el famoso Tappan Zee, un pueblo que se llama Tarrytown y por supuesto el propio pueblo de Sleepy Hollow, que los dos existen, nada más que están prácticamente unidos en la actualidad, ya son poblados, digamos, ciudades bastante modernas, pero al mismo tiempo la leyenda de Jinete sin Cabeza flota en esas localidades, pues porque esos pueblos siempre van a estar unidos, inmortalizados por lo que Washington Irving nos relata en este libro de la leyenda del jinete sin cabeza. Y digamos que aquí en esta obra, que es muy cortita, es una historia corta que a lo mejor si tienen la voluntad de leerla en un solo día, la leen en un par de horas, en 3 horas, en 4 horas máximo, pues la parte de terror viene ya prácticamente al final. ¿De qué se trata en términos muy generales, sin hacerles demasiados spoilers? Bueno, pues es la historia de un maestro de escuela que en la caricatura se supone que va llegando y ustedes ven la parte donde por primera vez llega al pueblo. Aquí no se ve esa parte, en la historia original eso no se incluye, en la historia original ya se comienza con Ichabod Crane, con ese maestro tan peculiar, ese maestro de escuela ya instalado en Sleepy Hollow. ¿Cómo es la vida en Sleepy Hollow? Es un pueblo que está rodeado de bosques, que son bosques donde los árboles, donde el ambiente se presta mucho para las leyendas de fantasmas. Todos en esas localidades son personas supersticiosas, todos creen en fantasmas, incluyendo el propio Ichabod Crane, y él está enamorado de una mujer, de la hija del granjero más rico de la región, pues ella se llama Katrina Van Tassel, pero tiene un rival de amores que es el joven más fuerte de la región, el famoso Huesos, o Abraham Brunt. Bueno, pues hay una competencia entre ellos dos por el amor de Katrina Van Tassel, y al final ella y su padre, Baltus Van Tassel, organizan una fiesta. Entonces, en la fiesta llega el momento donde las personas más viejas del pueblo, incluyendo el viejo Van Tassel, empiezan a contar historias de guerra y después pues terminan con las más populares, con las historias de terror, con las historias de fantasmas, y el fantasma más conocido y el más terrorífico de la región es por supuesto el jinete sin cabeza, que se supone que el lugar que más frecuenta es una iglesia que está pues en los alrededores del pueblo, en la parte más lejana, pero que todavía le corresponde al pueblo de Sleepy Hollow. Ese fantasma se supone que se aparece frecuentemente por esa iglesia, y bueno, las historias de fantasmas aterrorizan a todo el mundo, especialmente al maestro Ichabod Crane, que es yo creo que el más supersticioso de todos los que están en esa fiesta, y cuando él regresa a su casa muy triste al parecer porque Katrina Van Tassel lo rechaza, es que se encuentra el jinete sin cabeza. Pero al final realmente tú no sabes si el verdadero jinete fue el que se le apareció a Ichabod Crane o si fue pues una broma para aterrorizarlo, que huyera, que nunca regresara a Sleepy Hollow y que Abraham Brunt se quedara se quedara con la amada Katrina, con su amada Katrina Van Tassel. Bueno, al final sí les hice algunos spoilers, pero créanme que me estoy atreviendo a hacerlo porque eso no cambia las cosas. Realmente este libro, conozcan los detalles que conozcan, lo van a amar, les va a gustar muchísimo, porque además, no nos hagamos, la mayoría de ustedes ya conoce la temática de esta historia porque la vieron en la película animada de Walt Disney. Entonces, se les recomiendo mucho este libro, El jinete sin cabeza. Es un libro que acaba de cumplir 200 años de edad porque fue escrito, bueno, fue publicado por entregas entre 1819 y 1820. Entonces ya prácticamente cumplió 200 años, y de los 3 libros que les voy a recomendar,
Este es el más antiguo. Es un libro de terror adorable que incluso los niños pueden leer. Pues, imagínense, se llevó a una película animada de Disney. Entonces es recomendable para todos. Y aunque hayan visto la historia animada, aunque yo les haya contado ahorita muchas cosas acerca de este libro, créanme que si lo consiguen, lo van a disfrutar al 100%. Este es entonces La leyenda del jinete sin cabeza y es el primer libro que les voy a recomendar. Ahora, en el caso del segundo libro, ahí sí ya comenzamos con un terror bastante más elevado, con una historia más atemorizante, con una historia que puede ser traumática, pero que precisamente por eso les va a gustar mucho. Es una historia, yo procuré escoger una historia de terror, en este caso, incluir cuando menos un libro que muy probablemente muchos no conozcan, porque se trata de un autor muy poco conocido en general y todavía menos conocido en el idioma español. Se llama La casa en el confín del mundo. También se le conoce por otras traducciones, La casa en el confín de la tierra, La casa en el fin del mundo, La casa en el fin de la tierra, etcétera, etcétera. The House on the Borderland es en inglés para que tengamos el título original, y es de un autor que se llama William Hope Hodgson. Este autor, por cierto, el autor, miren, la historia, ahorita se las cuento, ahorita les digo cómo está el libro, pero si uno, con que uno sepa la historia de vida del autor, ya con eso quedas enganchado para leer este libro, porque el autor vivió una vida fascinante, peculiar, muy corta, de muchísima lucha en contra de la pobreza. William Hope Hodgson era un autor inglés, un autor británico, que también que él vivió también en el siglo XIX, así como Washington Irving, pero a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Él murió durante la Primera Guerra Mundial, peleó en Bélgica y en 1918 un, un obús le estalló cerca y prácticamente lo hizo polvo, o sea, lo destrozó. Eh, pero pues, a ver, ¿cuál es la historia de vida de William Hope Hodgson? Él era digamos que eran dos hermanos en total, dos hermanos, ya saben cómo eran en ese entonces las familias, que eran muy numerosas, y era una familia relativamente pobre, con un padre que era un sacerdote anglicano. No tenían lo suficiente para tener ningún lujo, pero les digo, estaban prácticamente en la pobreza, pero aún así, pues esperanzados en que sus hijos progresaran, mandaron a estudiar a un internado a William, y él finalmente se escapó de ese internado, pues porque tenía pasión por el mar y porque quería ayudar financieramente a su familia. Entonces se escapó del internado y se puso a estudiar para ser marinero. En ese entonces ya se tenía que estudiar para ser marinero, se tenían que hacer estudios, se tenían que hacer certificaciones. Él lo logró y pues se dedicó a la vida marinera. También se dedicó a muchísimas otras cosas, ¿eh? Él, por ejemplo, era fotógrafo, por supuesto también fue escritor, se dedicó a escribir poemas, se dedicó a escribir novelas, pero desgraciadamente él nunca pudo consolidarse financieramente. Siempre estuvo coqueteando entre la pobreza y la clase media baja. Sí se casó, de hecho se casó con una mujer que sabía escribir, con una mujer escritora, y hay muchas anécdotas de su vida que son interesantísimas, ¿eh? Por ejemplo, él era una persona de una estatura un poquito más corta que el promedio y era un hombre muy bien parecido. Entonces, cuando se metió como marinero, sus compañeros marineros lo trataban muy mal, le hacían muchísimo bullying. Entonces, ahí él recurrió tuvo una estrategia clásica, que es ponerse a hacer ejercicio. De hecho, se volvió fisicoculturista. Hasta cierto punto, como los fisicoculturistas de ese entonces. Es más, un poquito después que William Hope Hodgson, vivió uno de los fisicoculturistas más famosos de todos los tiempos, el tremendo Charles Atlas,
que pues ya saben cuál es la historia de Charles Atlas, que era también una persona, y es una historia muy parecida en ese sentido a la de a la de William Hop Hudson. Era una persona flaquita, enclenque, todos era muy tímido, todos se burlaban de él, hasta que se puso a hacer ejercicio, y ahí sí ya ni quien se burlara de él. Igual con este autor, con William Hope Hudson, él se puso a hacer muchísimo ejercicio y cuando terminaban por molestarlo, él los molía a golpes. Entonces cumplió con su objetivo y se volvió una persona muy fuerte. Entonces, como les digo, se dedicó a muchísimas cosas. Era fotógrafo, también se enroló en el ejército y cuando estalló la primera Guerra Mundial, pues él no se quedó en casa, peleó en la guerra y terminó por morir en ella apenas a los 40 años de edad. Era un autor que no era un completo desconocido, pero tampoco era tan conocido. Afortunadamente, la esposa de William Hope Hudson trató por todos los medios de que la obra de su difunto marido no se perdiera, y luego Howard Phillips Lovecraft lo mencionó en uno de sus libros, lo alabó bastante, aunque lo criticó en ciertos aspectos, pero globalmente lo alabó, y eso permitió que la memoria y las obras, afortunadamente, de este autor no se perdieran para siempre. Ahora, ¿cuál es el libro que yo les estoy recomendando? Este de La casa en el confín del mundo. Es uno de los libros que a mí más me han impactado. Es una de mis obras de terror favoritas. Sí da miedo. Es una obra muy del género de Lovecraft, pero antes de Lovecraft. De hecho, Howard Phillips Lovecraft fue digamos que estuvo muy influenciado por varios autores, pero incluyendo este. ¿De qué se trata más o menos hasta cierto punto este libro de William Hope Hudson? La casa en el confín del mundo trata la historia de una persona que nunca da su nombre. Le dicen el recluso. Se supone que hay dos personas que se van de vacaciones. Están en Irlanda, me parece, están en Irlanda. Este libro se publicó en 1908, fue que salió su publicación. Entonces, en algún momento del siglo XIX, no del siglo XX, sino del siglo XIX, es donde está ubicada la narración. Dos personas se van de vacaciones, empiezan a caminar muchísimo en una localidad muy apartada de la civilización porque quieren un lugar tranquilo y se encuentran un lugar sorprendente, se encuentran un lugar muy apartado en el cual están las ruinas de una casa, y entre las ruinas de esa casa ellos encuentran un diario que está semidestruido, pero lo que pueden leer de ese diario es una historia fascinante, increíble, terrorífica, algo que no puede ser verdad, y sin embargo en el diario se asegura que todo lo que se describe ahí es verdad. Es la historia de un hombre que estaba en esa casa, el recluso, así es como le dicen a esa persona, y que vive en esa casa con su hermana Mary, que prácticamente no es una protagonista muy destacada de la historia, y con su entrañable perro Pepper, que ese sí sale muchísimo en la historia, ese sí es un protagonista, en esa casa empiezan a suceder fenómenos sobrenaturales, fenómenos relacionados con lo que hoy conocemos como el género de terror, de horror cósmico, que lo transportan a lugares, que lo transportan en el tiempo, ve criaturas de pesadilla, y este libro, aquí sí no les voy a hacer tantos spoilers porque esta historia no se las quiero arruinar puesto que no es tan conocida como la leyenda de Sleepy Hollow. Pues ese libro sí nos puede dar pesadillas, ¿eh? O sea, nosotros nos vemos transportados junto con el recluso a través de nuestra imaginación a esos lugares del distante futuro, y se nos queda el horror en el cuerpo, el horror de vernos como seres tan pequeños, como seres tan indefensos ante un universo que a veces, bueno, aquí te lo pueden describir un tanto como algo hostil, pero que en realidad es terriblemente indiferente hacia nosotros. Eh, y pues ese terror es muy efectivo, es un libro que los va a impresionar muchísimo, de verdad. Si el de La leyenda de Sleepy Hollow tiene mis más altas recomendaciones, este no se queda atrás. Sin embargo, sí es
de una lectura que, a diferencia de la leyenda del jinete sin cabeza, que puede ser leído tranquilamente incluso por niños, bueno, este es un poquito más avanzado, y pues lo van a disfrutar muchísimo, y de que les va a dar miedo y ustedes se van a sentir, como les decía hace unos segundos, transportados a los lugares donde que nos está describiendo el autor, que es un gran maestro para las descripciones, o fue un gran maestro para las descripciones. Pues así va a ser. Entonces, este otro libro se los recomiendo, es una maravilla, y van a decir, bueno, si se lo consiguen, se edita mucho en el Club Diógenes de Valdemar, que afortunadamente son ediciones que no son tan caras como las de Valdemar Gótica. Entonces, este libro, pues, de Biblioteca del Terror, ese ya nada más lo pueden conseguir en librerías de viejo, pero si lo quieren en una edición moderna, recuerden, en Valdemar, el Club Diógenes, ahí es donde se lo pueden conseguir, y ya ustedes me darán la razón y me dirán: Roberto, leí tus recomendaciones, leí La casa en el confín del mundo y estoy de acuerdo contigo, es una maravilla del género de terror. Muy bien. Y este es la segunda recomendación. Ahora, el tercer libro que les voy a recomendar, este es un caso muy parecido al primero, en el sentido de que muy probablemente lo conocen. No es como este libro de La casa en el confín del mundo, que es una obra muy poco conocida en español y en general en el mundo. El libro que sigue es un clásico de la literatura del terror. Vamos con él. Bueno, pues vamos entonces con el último de los libros que les voy a recomendar el día de hoy, que, como pueden ver, se trata de uno de los más grandes clásicos del género de terror. Es El color que surgió del espacio, de Howard Phillips Lovecraft. Es una obra que es muy parecida en ciertos términos a esta de La casa en el confín del mundo, porque pertenecen al mismo subgénero, que es el de terror cósmico, pero aunque se parezcan en el subgénero al que pertenecen, créanme que van a disfrutar mucho de cualquiera de estas obras. Bueno, el caso está en que Lovecraft, hay que reconocer que, pues, es un autor muchísimo más conocido que Hudson. Hudson, pues, no tuvo mucha suerte, no tuvo una muy buena fortuna como escritor, a pesar de que sus obras son de la mayor calidad. En cambio, Lovecraft, pues, se ha convertido en el que muchos consideran uno de los mejores escritores de terror de todos los tiempos. Yo en lo particular lo considero un autor de terror que está en el top 3. Por supuesto, el número 1 pues es casi indiscutible que se trata de Edgar Allan Poe, el gran maestro del terror de todos los tiempos, y Lovecraft probablemente sea el segundo mejor, para muchos, el segundo mejor autor de terror de todos los tiempos. Era un gran maestro, un maestro consumado de el terror en muchos aspectos, y en el caso de esta obra que les estoy recomendando hoy, que es El color que surgió del espacio, es una obra que se ubica en Nueva Inglaterra, como muchas de las otras obras de Howard Phillips Lovecraft, que habla acerca de algún momento también del siglo XIX, en el cual un meteorito choca cerca de la granja de un habitante de Nueva Inglaterra. Nahum Gardner se llama este granjero, y a partir de que se estrella ese meteorito, que tiene unos colores muy extraños, unos colores indescriptibles, como nunca se habían visto en la Tierra, empiezan a suceder cosas muy extrañas a las hortalizas del señor Gardner. Después los animales empiezan a cambiar de forma. Ya saben cómo son las descripciones de Lovecraft, que verdaderamente te meten en el relato, te hacen partícipe en el relato que te está contando, y es como si tú estuvieras ahí, como si tú estuvieras siendo testigo de primera mano, como si te transportaras al lugar, y te embarga de ese miedo que pues, es tan clásico de Howard Phillips Lovecraft. Eh, yo identifico mucho las dos obras, es como si fueran libros hermanos, y uno, cuando está leyendo La casa en el confín del mundo, dice: es que esto es insuperable, y de repente lees a Lovecraft y tú dices: no, pues aunque las cimas literarias en el contexto del terror
alcanzan grandes alturas en el caso de Hudson, pues sí hay que reconocer que Lovecraft lo superaba, pero las dos son de una increíble calidad y en el caso del color que surgió del espacio, pues era probablemente el relato preferido de Lovecraft. Pues bueno, también es el preferido de muchas otras personas, incluyéndome a mí. Este relato no los va a defraudar. Es un verdadero terror intenso e inmenso. Y eso que nunca ven realmente a la criatura. La criatura es indefinible, la criatura es impalpable. Sin embargo, es muy peligrosa. Y parte del encanto, parte del terror que te genera Lovecraft, precisamente consiste en que tú nunca ves a ese monstruo pues aunque lo veas, no tiene una forma que pudiera ser definible. Bueno, este es entonces el último libro que les quiero recomendar. Aquí este sí es tan famoso que lo pueden encontrar en un montón de ediciones. Por ejemplo, aquí tengo un libro de Alianza Editorial que se llama En la cripta y otros relatos. Aquí se pueden encontrar El color que surgió del espacio en una edición que es muy bonita. Y también aquí en México hay unos libros de una editorial que se llama Editorial Tomo, que son increíblemente baratos y que aquí también se pueden encontrar El color que surgió del espacio y en muchas ediciones más. En este caso, pues yo les estoy enseñando un libro o varios libros, dos cuando menos de ellos, que son parte de la famosa Biblioteca del Terror, que ya en México ni en ninguna parte del mundo se puede conseguir más que en librerías de viejo. Pues muy bien, estas son mis recomendaciones para este mes del terror y en general si ustedes se quieren introducir al mundo del terror, les recomiendo muchísimo estos libros, les repito, no se van a arrepentir, son unas obras que realmente vale incluso la pena que ustedes se hagan un ambiente propicio para leer esto, a lo mejor en la noche, cuando no hay nadie en la casa, cuando hay muy pocas personas en la casa o que ya todos se fueron a dormir, pero en realidad ustedes pueden leerlos cuando quieran y como quieran. El caso está en que los lean y por favor, sí, tanto si ya conocen estos libros como si ya los leyeron o si los quieren leer, por favor déjenme todos sus comentarios, díganme qué les parece y ojalá si no los han leído puedan hacerlo y puedan disfrutar del género de terror que pues está, digamos que muy devaluado para muchas personas tienen otros intereses, incluso los que leen los clásicos muchas veces no están interesados en los libros de terror, pero la verdad es que yo les estoy recomendando pues verdaderas joyas, ni más ni menos que al segundo mejor escritor de terror de todos los tiempos y a Washington Irving, que de hecho se considera uno de los fundadores de la literatura norteamericana, de la literatura estadounidense. Antes de Washington Irving no había propiamente una literatura estadounidense y con Washington Irving y unos cuantos autores más, digamos que fueron los que dieron a luz a una literatura que ya se podía llamar literatura de Estados Unidos. Así de trascendente fue Washington Irving. Así que si pueden, consíganse los libros, les van a encantar y con eso llegamos al final de este video. Les agradezco mucho, yo soy Roberto y nos vemos muy pronto. Adiós.